Hola, buenas. En este vídeo vamos a construir una clase juntos, ya que, bueno, es el tema que corresponde y además es complejo de entender al principio, pero una vez que las entendemos bien y empezamos a practicar con ellas, les encontramos cada vez más utilidad y a todo programador le llega un momento en que no puede trabajar en Python sin pensar en objetos, sin enfocarlo a objetos, y para ello necesitamos las clases. Así que vamos a crear una clase, que ya sabéis que se denomina class, va a ser una clase elfo, ¿vale? Entonces, ¿por qué en mayúscula? Pues porque es la forma de diferenciar internamente el programa una clase de una variable normal y corriente. Una vez que he dicho que mi clase va a ser elfo, hago dos puntos y hay que definir la clase. Ya sabéis que esto que estoy haciendo ahora es crear la clase que luego puedo ir llamando para conseguir objetos elfo. Tantos elfos como quiera que correspondan a la clase elfo, que es como el modelo general que tienen todos los elfos. Entonces, una vez que creo una clase, lo primero de todo es definir la función que contiene todo lo referente al elfo, toda esa estructura general. Entonces yo tengo que definir def, la función inicial, el constructor. Esto se llama init y siempre hay que escribirlo así. Y esto se va a ejecutar automáticamente cuando yo cree un objeto de la clase elfo. Dentro de la función inicial yo puedo poner parámetros que quiero darle al programa para crear el objeto elfo con algunas cosas específicas que necesitamos. Siempre que paso parámetros, y aunque no los pase, yo tengo que poner aquí entre paréntesis un self, que viene a decir que esta función se refiere a al propio objeto que estamos creando. Self del objeto, ¿vale? Y después aquellos parámetros que yo quiera pasar. Por ejemplo, yo quiero pasar un nombre y quiero pasar... bueno, voy a pasar solo un nombre en esta ocasión. He creado una función, así que dos puntos e indentar. Atom lo hace solo, pero ya sabéis que todo tiene que estar indentado. Una vez que he hecho esto, vamos a ver cómo utilizamos el constructor para dar ciertos atributos al objeto elfo inicialmente. Por ejemplo, como parámetro vamos a pasar un nombre y ese nombre habrá que ponerlo en una variable propia del objeto elfo que estamos creando. Así que decimos self de propia del objeto nombre. La variable nombre de este objeto va a tener el valor que le llega aquí por parámetro, que va a ser nombre, ¿vale? Por ejemplo, podéis poner aquí mi nombre para no liaros. Es decir, como parámetro, al crear el objeto va a llegar dentro de una variable nombre un contenido y ese contenido que tenemos aquí lo aplicamos a una variable propia del objeto que se llama mi nombre. Con lo cual, al llamar al objeto, directamente ese objeto con el nombre que tenga va a contener una variable propia de ese objeto, mi nombre, que tendrá un contenido que le va a llegar por parámetro. Luego podemos crear también como variables propias, por ejemplo, una cantidad de vida que tenga el elfo, que pueden ser 100, podemos crear una altura, que pueden ser 2 metros, ¿vale? Y podemos crear un arma, va a tener un arma, ¿vale? Y ese arma inicialmente la vamos a dejar vacía, no tiene arma, pero la va a tener. Cuidado con esto, si va a tener un arma, es bueno directamente en el constructor poner esa variable ya creada para el objeto. Posteriormente le daremos sentido, le daremos un contenido. Todo aquello que creamos que puede tener el objeto, que le vamos a dar más adelante, lo vamos a generar como variable propia del objeto en el constructor y así al llamar a la clase se genera esa variable propia con contenido vacío, ¿vale? Vamos a crear otra función que va a ser, en este caso, mi arma, ¿vale? El arma que le vamos a dar al elfo. Aquí ya puedo poner el nombre que quiera y puedo crear tantas funciones interiores que se llaman modelos como quiera. La inicial es el constructor y luego yo le pongo el nombre que quiera. Igualmente, como parámetros, primero tengo que poner self y luego aquel parámetro que yo quiera. Y le voy a decir que a la función miArma le va a llegar como parámetro un arma que va a definir el usuario. Y ese arma la tenemos que guardar en la variable propia del objeto arma. Igual que antes, ¿vale? Fijaros, lo mismo que hemos hecho aquí, pues aquí. ¿Qué ocurre? Hay que tener cuidado con no poner un nombre de una función exactamente igual que el nombre de una variable interna del objeto, porque se llaman de la misma forma. Si yo quiero llamar a la función de un objeto, lo voy a hacer de la misma forma que si quiero llamar a la variable interna de un objeto. Así que si estas dos cosas coinciden en nombre, vamos a tener problema, ¿vale? Bueno, ya tengo aquí creado el objeto, salvo, y ahora lo único que voy a hacer es crear mi primer elfo,
que va a ser un objeto de la clase elfo, y al llamar a la clase elfo yo tengo que indicar entre paréntesis qué nombre va a tener, que es lo único que he puesto como parámetro necesario para crear el elfo. Entonces es lo único que tengo que pasar como parámetro. Y eso lo vamos a preguntar al usuario. Entonces, el nombrecito va a ser lo que el usuario quiera, un input, y decimos qué nombre tendrá el elfo. Vale, lo guardamos aquí. Como se llama nombrecito, pues el parámetro que hay que pasarle es la variable nombrecito. Aquí contestaremos algo. Imaginad que contestamos Legolas. Legolas se guarda dentro de la variable nombrecito, llamamos a la clase elfo para crear un objeto elfo con el parámetro nombrecito, que es Legolas, realmente aquí pondría Legolas, ese Legolas se entrega aquí en este nombre, que automáticamente, como está aquí, pasa a entrar en la variable mi nombre del objeto. Así que Legolas va viajando a lo largo del programa hasta llegar a ser el contenido de una variable interna del objeto elfo que hemos llamado. Y después, para que lo veáis, vamos a imprimir mi primer elfo.nombre, ¿vale? Bueno, perdón, mi nombre. Es decir, vamos a imprimir la variable mi nombre del objeto mi primer elfo. Vale, guardo esto, voy a terminal y voy a poner en Python 3, se llama clase el archivo, me pregunta qué nombre tendrá el elfo, yo pongo Legolas y veis que imprime Legolas, ¿vale? Este programa ya ha creado un objeto elfo cuando yo llego aquí y lo imprime, ¿vale? De la misma forma vamos a preguntar, queremos un arma, ¿vale? Entonces decimos que queremos un arma, que va a ser un input, qué arma queremos, o queremos para el elfo, dos puntos, ¿vale? Aquí hay que poner una interrogación final, ¿vale? Ese es el input y ahora vamos a decir que mi primer elfo.miarma va a tener como parámetro arma. Es decir, yo estoy llamando aquí de mi primer elfo, que es un objeto, a la función interna miArma y le estoy dando el parámetro arma, que será lo que contestemos. Automáticamente llamamos a esta función y esta función introduce como parámetro arma que se guarda en la variable propia del objeto arma. Un poco enrevesado, ¿no? Fijaros en esto, yo estoy llamando a esta función miArma de la misma forma que estaba imprimiendo la variable interna mi nombre. Si tienen el mismo nombre dará un error. Ahora lo probamos y lo veréis. Y después de esto, pues voy a decir imprime mi primer elfo.vida y vamos a imprimir todo lo que queda. Control C, V, V. Y en vez de vida, pues aquí voy a poner altura y aquí voy a poner arma, ¿vale? Lo guardo y vamos a ejecutarlo. Ahora quiero que se llame Legolas igualmente, ¿vale? ¿Y qué arma queremos que tenga el elfo? Pues un arco, por ejemplo. Y ahora me imprime la vida, que es 100, la altura, que es 2, y el arco, que es el arma que le hemos dado. Fijaros qué pasa si yo a esta función la llamo arma igual que la variable arma. Y ahora en vez de elfo.miarma, yo tengo que poner aquí arma, guardo esto y repito la instrucción. El elfo se llama Legolas, esto sí lo va a imprimir. ¿Qué arma queremos para el elfo? Pongo arco. Y ahora me da un error. Como os he comentado antes, el error es que me dice, está intentando llamar a arma y no puedes llamar a un string. Pues ¿por qué es esto? Porque arma está creado antes de crear la función arma. Así que arma es un string automáticamente y el programa está intentando llamar aquí a un string y no puede, ¿vale? Bueno, creo que ha quedado más o menos claro.